¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy es martes 13 de julio. Gracias por sintonizar Criterios. Esta noche me acompaña el alcalde de San José Villanueva, Pedro Durán, a quien le agradecemos por su tiempo. Buenas noches, alcalde. Muchas gracias. Buenas noches. Un gusto compartir con ustedes. Bueno, comencemos con algo importante porque usted ha retomado la alcaldía, estuvo en 2 periodos anteriores y un intervalo ahí, un periodo. Sí. ¿Desde qué periodo estuvo en la alcaldía? Valga la redundancia, 2 periodos consecutivos. Sí, yo entré en el 2012 y luego me reelegí en el 2015, perdimos en el 2018 y por gracia de Dios volvimos ahora en el 2021 más fuertes que nunca. ¿Siempre con el PCN? Siempre con el Partido de Concertación Nacional. Ya en este periodo que lleva ya unos meses, ¿cómo ha encontrado la alcaldía? Bueno, la alcaldía no la recibimos, la alcaldía estaba en un paro de labores al día 1 de mayo, por atraso en el salario de los trabajadores municipales. La recibimos a puerta cerrada, logramos hablar con los empleados para que nos permitieran el ingreso y pues hablando se entiende la gente, les prometimos que trabajaríamos en cancelarle sus salarios, que sería lo primero que haríamos antes de cualquier otra cosa. Y efectivamente así fue. Afortunadamente para el 5 de mayo se recibió el primer 50% de lo adeudado del FODES. ¿Días después de asumir? Sí, a los 5 días se recibió esta transferencia. Debido a los cambios de firmas en la banca y que teníamos que hacer por movimientos sospechosos que hemos encontrado en las cuentas de la municipalidad, nos tardamos unos días más en poder registrar nuestras firmas, pero ya le logramos pagar todos los empleados, ya la alcaldía estaba funcionando. Nos hemos encontrado una cantidad de deuda impresionante, prácticamente lo que nos entregó el Ministerio de Hacienda de manera directa en concepto de FODES se está agotando en el tema de pago de deudas institucionales. Sí. Hay que reconocer que veníamos de un año en los que las alcaldías no recibieron el FODES durante todo el tema de pandemia y este tema. ¿Y previo a las elecciones? Y previo a las elecciones, entonces esto pues naturalmente acarreó gastos porque, por ejemplo, en San José Villanueva el relleno sanitario seguía permitiendo que se depositara basura, sí, pero se le adeudaba, ¿verdad? Se hacían algunas compras que todavía no entendemos el origen de las mismas, pero se le debía a una ferretería. ¿Qué partido estaba? Arena. Y pues deudas que tenemos que pagar. Y ahora pues ya estamos casi a 3 meses de estar trabajando en el ambiente municipal en San José Villanueva, pero no tenemos todavía ciencia cierta qué está pasando con el tema FODES. Al día de hoy no hemos recibido las transferencias regulares, únicamente el 50% del adeudado, y pues desconocemos qué rumbo va a tomar este tema. Y retomando un poquito cómo encontró la alcaldía de San José Villanueva, ¿hay casos delicados que ustedes vayan a tomar medidas más serias? Bueno, sí, de hecho ayer tuvimos una reunión con nuestro asesor legal para revisar ya el primer borrador del aviso fiscal que presentaremos en los próximos días. Yo creo que antes de terminar el mes de julio estaremos presentando ya el aviso. Hay mucha gente que nos ha dicho que por qué nos hemos tardado, que por qué no lo hicimos de inmediato, pero realmente no podemos presentar un aviso sobre el posible cometimiento de delitos si no tenemos las pruebas fehacientes de lo que realmente sospechamos que puede ocurrir. ¿Se puede conocer? Sí, básicamente malversación de fondos, okay, sustracción de fondos y documentos del Estado. Es delicado. Las chequeras no se recibieron en la municipalidad, incluso hubo una carta que recibimos de parte del anterior alcalde en la que él expresamente manifiesta la intención de devolver documentos y chequeras, lo cual es delito. Los documentos no pueden salir de las instituciones municipales ni estatales por ser del Estado. Tenemos movimientos de fondos que se dan desde el 15 de abril hasta el 30 de abril, en los cuales no hay respaldo de las transacciones, que probablemente ellos sí las tengan, sí, pero no era el correcto proceder, sino que esto tendría que haberlo hecho la nueva administración, así como hemos pagado las deudas,
pero no era la administración saliente la que tenía que llevarse las chequeras y llevarse planillas y llevarse lo que se hayan tenido que llevar. Por el contrario, el procedimiento, de acuerdo a lo que manda la ley, es que toda compra tiene que tener su autorización para la derogación y tener los documentos de respaldo. Hay incumplimiento de deberes, hay falsedad material, hemos encontrado alteraciones en actas de consejos municipales que a simple vista parecen así, no corresponde a nosotros determinar la existencia de los delitos, pero pues nosotros tenemos que decir lo que hemos encontrado. Esto lo hemos hecho nosotros sin que hayamos todavía contratado una auditoría, que debemos hacerlo. Vamos a solicitar la contratación de una auditoría externa para lo que corresponde al año 2020, que es el inmediato anterior, y que continúe con el año 2021. Asimismo, hemos encontrado ciertos procesos los cuales consideramos que no se hicieron de manera correcta. Por ejemplo, la compra de una ambulancia, que prácticamente es un camión que se acopló como ambulancia y no se le puede sacar la llanta de repuesto porque está bloqueado. No la están ocupando, no, esta ambulancia. De hecho, es ridículo decir que subiendo la carretera al Puerto de la Libertad hay que ir en segunda a 40 kilómetros por hora, porque no es un vehículo que estuviera diseñado para esto. No era nuevo entonces. Es un camioncito nuevo que acoplaron como ambulancia, pero estos vehículos no están diseñados para soportar la cantidad de peso que tienen. Incluso una ambulancia, recuerdo cuando el anterior síndico dijo que iba a ser de grado 2, si no estoy equivocado, y lo dijo con mucho garbo, que era una ambulancia perfecta la que iban a construir. Ninguna ambulancia del mundo, ninguna, puede no tener comunicación con la parte trasera donde ve el paciente. Porque si el paciente se está ahogando, si el paciente está convulsionando, si el paciente se está muriendo, si un paramédico acompaña a la ambulancia y necesita detenerse para hacer algún procedimiento, en este caso eso está cerrado, es un cajón cerrado como cual si fuera una loncherita, que no sirve para nada. Entonces estamos viendo este tema, hemos visto la construcción de la primera etapa de un albergue, que de albergue no tiene nada, se le mete el agua por todas partes. También hay obras inconclusas entonces. Inconclusas no, pero sí mal hechas. Pero bueno, eso corresponde a la Corte de Cuentas, a quien eso sí ya lo hicimos, ya le enviamos a la presidencia de la Corte de Cuentas de la República las solicitudes para que se realicen exámenes especiales sobre, por ejemplo, el tema de la ambulancia, algunas obras que se hicieron y específicamente un examen especial a los ingresos e egresos que ocurrieran durante los meses de enero a abril del año 2021. En todas estas irregularidades, señor alcalde, quien debe ser el responsable es el alcalde, o tienen que haber otras personas también. Hay otras personas que... Hay otras personas. En el caso de las falsedades corresponde a la Secretaría Municipal, puesto que es la custodia y la que elabora las actas del Consejo Municipal. En el tema de erogaciones de fondos tiene pertinencia el síndico municipal, dado que él es el que verifica todo el proceso y estampa su firma acompañada del visto bueno de él. La tesorería municipal, que es la que efectivamente realiza los pagos, el alcalde por ser el administrador y suscriptor de cheques, y pues bueno, ¿qué más le puedo contar? La contabilidad está desactualizada desde el año 2018, yo le entregué el 30 de abril al día, y el último movimiento registrado está hasta noviembre del 2018 y desde ahí no se ha hecho nada. Tendremos que erogar quizás poco más de $10,000 para contratar a un despacho contable que ponga al día la contabilidad de la alcaldía, cuando eso tuvo que haber sido una responsabilidad de la alcaldía anterior, y por lo tanto buscaremos también subrogar esos derechos a razón de que la administración que sale reintegre los gastos que vamos a hacer por culpa de un incumplimiento de deberes. ¿Se atrevería a decir, señor alcalde, que todo lo que hizo usted en 2 periodos anteriores quedaron estancados en el periodo que estuvo Arena? No lo digo yo, lo dice la gente y el resultado de las elecciones. Arena, después de haber ganado la elección del 2018, quedó relegada a una tercera posición. Incluso la sede de Arena desapareció ya del municipio. Fue una administración en la que, si le consultamos a la gente qué obras hicieron, pues la verdad es que por fondos propios creo que no pasaron de hacer una acera, y las obras que se ufanaron de hacer prácticamente durante el año 2021 fue a partir de los fondos que entregó el gobierno central para el manejo de las emergencias, que ahí también hay situaciones que consideramos que no van acorde a el instructivo que emitió el Ministerio de Hacienda. Pero realmente el municipio de San José Villanueva quedó estancado, y pues ahora queremos recuperar el rumbo. Para eso necesitamos tener certeza del FODES,
pero estamos seguros que si Dios nos ha puesto ahí es porque Dios nos dará el acompañamiento y la verdadera sabiduría para salir adelante. Precisamente del FODES vamos a hablar cuando regresemos, así es que no nos cambies. Estamos conversando con Pedro Durán, alcalde de San José Villanueva. Ya regresamos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Seguimos conversando con Pedro Durán, alcalde de San José Villanueva, y hoy sí, señor alcalde, vamos a hablar del FODES. ¿Qué tan necesario es el FODES para los municipios, señor alcalde? Yo creo que el FODES es necesario no en todos los municipios. Bien. No podemos hablar de la necesidad que tiene San José Villanueva, por ejemplo, versus San Salvador. No podemos hablar de la necesidad que tiene San José Villanueva con algún municipio de la zona nororiental del país. Sí. Cada uno lo necesita más. En el tiempo en el que yo fui vicepresidente de Comures, logré conocer de primera mano cualquier cantidad de necesidades que tienen los municipios. Yo compartí en una entrevista en este mismo medio con un alcalde que no recuerdo el nombre de su municipio. Del oriente del país, en el que él municipio decía, pequeño, municipio pequeño, en el que él decía que el 98% de su presupuesto de ingresos dependía del FODES. Es necesario, sin duda, y creo que aquí es donde viene un análisis que se tiene que hacer a profundidad del uso del FODES. Ahora al principio recién se había ganado las elecciones para diputados y alcalde del Partido Nuevas Ideas. El presidente Bukele menciona mediante un tuit que hará una reducción al FODES y que ya no lo va a entregar a las municipalidades, sino que se crearía una oficina de proyectos municipales, se nombra al responsable de esta oficina. Dicho sea de paso, al día de hoy no sabemos dónde queda la oficina, no tenemos un número de teléfono, no tenemos un correo electrónico, ni nada donde poder pedir una reunión para que nos den directrices de cómo funcionaría esto. Solo lo que se ha conocido. Dicen que hoy el FODES se pagaría con obras, por lo menos lo que le adeudan a los municipios. Hubo una iniciativa, la entrega del FODES a partir de mayo, cuando ya tomamos posesión de las nuevas autoridades, que dicho sea de paso, creo que son 152 alcaldías las que gobiernan Nuevas Ideas. Sí. Cuando tomamos posesión se hace una entrega del 50% del FODES adeudado. Esto mediante decreto legislativo 8/2021, en el que se dice se entrega de manera directa a las municipalidades para que hagan uso a libre disposición. Se deben rendir cuentas, no es que podemos hacer cohetes con este dinero, pero el mismo decreto establece que a finales, antes de que termine el primer semestre del año, o sea, antes del 30 de junio, las municipalidades recibiríamos el segundo 50%. Algo que no ha sucedido. Algo que a la fecha no ha sucedido y que lo único que... Y además decía que el FODES correspondiente a mayo y a junio, que tampoco se ha recibido, se entregaría el 50% a las municipalidades y el 50% agregaría a un fondo que se entregaría por medio del Ministerio de Obras Públicas para la ejecución de proyectos. Eso es centralización. Y la centralización en algunos casos funciona y en otros no. En el caso municipal, yo le pongo el ejemplo, somos 262 alcaldías en el país. Si cada alcaldía presentara 5 proyectos al Ministerio de Obras Públicas o a la Oficina de Obras Municipales, estaríamos hablando de casi 1.600 proyectos en el despacho de alguien. ¿Quién va a contratar? ¿Cuántas empresas constructoras, supervisores, todos los procesos? ¿Qué va a auditar la Corte de Cuentas? Al final se vuelve complicado. Sí.
El decreto dice que se faculta al Ministerio de Obras Públicas para que contrate las obras sin pasar, haciendo caso omiso de la ley LACAP, de la ley de adquisiciones que tienen que hacer los alcaldes. Que es lo que nosotros hacemos siempre. Sí, claro. Y entonces ahí vienen más preguntas que respuestas. Por ejemplo, ¿cómo vamos a saber qué obras vamos a ejecutar? ¿Serán las alcaldías las que le van a trasladar esa solicitud al gobierno central? ¿A una oficina, a un despacho? Si es así, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Mediante una carta simple donde le hacemos una lista de las obras? Sí. ¿O tendremos que hacer las carpetas técnicas? Si hacemos las carpetas técnicas, ¿quién las va a pagar? Porque eso un carpetista cobra, porque llevan estudios. ¿El proceso de contratación lo hace la alcaldía o lo hace el ministerio? Va a pagar el ministerio porque centraliza el dinero. ¿Quién va a supervisar la obra? ¿La supervisa siempre esta oficina o el gobierno central o la supervisan las municipalidades? Si supervisan las municipalidades, ¿quién va a pagar? Y en última instancia, ¿qué va a supervisar la Corte de Cuentas? Si la alcaldía no tiene nada que ver en el proceso, la alcaldía se lava las manos, y si la obra quedó bien o mal, no es culpa de las alcaldías. Tiene que estudiarse bien a fondo todo eso. Totalmente. Yo creo que esta iniciativa ha de estar en estudio todavía. Si bien es cierto, la presentaron, creo que todavía está en estudio. Yo lo dije aquí, lo he dicho siempre, yo estoy en la total disposición de colaborar con el gobierno central para poder realizar una reforma integral a la ley FODES, que dicho sea de paso, se tiene que hacer una reforma a la ley FODES. Le pongo el ejemplo. San José Villanueva recibe FODES a partir de, bueno, todos los municipios reciben FODES dentro de los criterios por población, según el número de habitantes. San José Villanueva... Por eso decía que no es lo mismo FODES para la capital, por ejemplo, para un pueblo en el que usted preside, por ejemplo. Totalmente, pero no solo por ese criterio. Sí. En el criterio de población, San José Villanueva, se ocupa el censo del año 2007. En ese, San José Villanueva tiene 13,000 habitantes, por lo tanto recibe FODES para 13,000 habitantes, pero el padrón electoral es de casi 14,000. Entonces ya hay más electores que los que decía el censo. Sí. Entonces, el dinero que a mí me daban para 13,000 personas, realmente yo lo necesito para 30,000, 35,000 personas que podemos vivir en San José Villanueva. Entonces el criterio no es relevante. Sí. Luego hay municipios, cabeceras departamentales, municipios industrializados como Ilopango, Soyapango, Antiguo Cuscatlán, Lourdes, Opico, que tienen industria, que tienen gente que por actividad económica paga una buena cantidad de dinero a las alcaldías. Así es. Para ellos probablemente el FODES sea una caja chica, que realmente no es relevante porque le representa un 20% de sus ingresos. Sí. Pero en el caso de San José Villanueva es el 75%. Y el FODES no solo es para obras, no es para obras civiles, no es para construir una calle, no es para hacer un parque. Por medio de FODES se atienden programas y proyectos sociales. Por medio de FODES en alcaldías, y entre más pobre sea el ingreso de una alcaldía, más necesidad social tiene. Por ejemplo, compra de abono para agricultores, compra de paquetes de víveres para adultos mayores, en mi caso adultos mayores, personas con enfermedades terminales y discapacidad en su cuerpo, entrega de ataúdes para gente de escasos recursos, apoyo al deporte, pago de trofeos, uniformes, arbitraje, mantenimiento de instalaciones deportivas. Si el FODES se traduce solo a obras civiles, toda la parte social se quita. Y como le decía el alcalde que estuvo compartiendo conmigo esa vez, si tocan al FODES, tocan al pueblo, porque realmente el pueblo es el último beneficiario de esos programas sociales. ¿Qué pasará si esto llega a concretarse realmente y no escuchan a los alcaldes? Bueno, en mi caso, el tema de la ambulancia quedaría descartado porque ya no tendríamos cómo pagarle combustible a la ambulancia ni pagar el motorista, porque eso se paga de acuerdo al artículo 5 de la ley FODES como programa de salud. Entonces yo tendría que poner una ambulancia a la venta y despedir un empleado, que es el que hace ese trabajo. Ya no podríamos tener cuerpo de agentes municipales que se paga del FODES, porque dice el artículo 5 que con eso se pueden pagar programas de prevención a la violencia. Y el CAM hace una labor de prevención. Sí. Por lo tanto, todos los elementos del CAM quedarían despedidos y la radiopatrulla también estaría en venta. Dice la ley FODES que se puede utilizar para poder llevar servicios básicos a las comunidades. Nosotros no tenemos agua en el 100% del municipio. Lo hacemos por medio de pipa que llenamos en un manantial y le llevamos agua a la gente. Si no tenemos FODES, la pipa la vamos a poner en venta y despedimos a los 2 empleados.
No tenemos apoyo al deporte, tenemos un encargado de deporte que quedaría sin trabajo y naturalmente todo lo que dábamos antes, uniformes, pago de entrenadores, trofeos y todo lo que lleva el deporte en San José Villanueva quedaría... Qué importante entonces es, señor alcalde, que los consulten, pues. Y sabe una cosa, yo Porque creo que... eso no se ha hecho, como dice usted. No sé si es que no se haya hecho, probablemente a mí no me han preguntado porque no estoy en el partido de gobierno, pero naturalmente estoy seguro que esta misma inquietud que yo le estoy expresando ahorita la tienen los 262 alcaldes. Incluso los de Nuevas Ideas. Incluso los de Nuevas Ideas que probablemente ya hablaron con sus coordinadores o secretarios o lo que sea en su estructura para decirles, mire, el alcalde que estaba antes, al que nosotros le ganamos, fíjese que él le regalaba ataúdes a la gente, él le daba lámina a la gente cuando llovía, fíjese que el alcalde le daba uniformes a los muchachos que juegan, fíjese que el alcalde pagaba una ambulancia, tenían un servicio. Entonces ahora los alcaldes de Nuevas Ideas, ¿qué es lo que están pensando? El alcalde anterior sí ayudaba a la gente y yo no le puedo ayudar. Entonces creo que no tenemos que ver esto con un revanchismo político y con una gana de querer centralizar, sino que darnos cuenta que el verdadero desarrollo en los territorios llega por medio de las municipalidades. Y por lo mismo, estas tienen que tener los recursos suficientes y oportunos en el tiempo para poder cubrir estas necesidades. Vamos a una nueva pausa, pero vamos a seguir hablando del FODES vinculado a la política, porque fue uno de los criterios que tomó en cuenta el gobierno previo a elecciones para no pagar el FODES. Con eso regresamos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con Criterios. Seguimos conversando con Pedro Durán, alcalde de San José Villanueva. El FODES se vinculó en su momento con la política porque el criterio que tomó el gobierno es que se ocupaba el FODES para campaña política. Así fue. Pues mire, por eso no lo entregaron. Eso creo que fue lo que dijo, si no estoy equivocado, el actual ministro de Hacienda. Correcto, en algunas declaraciones. Yo voy a hablar por mí, no puedo hablar por el resto de alcaldes. Okay. Y creo que los alcaldes que han metido las manos donde no deben están guardados o están guardando prisión. Sí. Yo voy a hablar por mí. Durante los 2 periodos que yo fui alcalde, ocupar el FODES para hacer campaña política, si le queremos llamar a hacer obras, a hacer campaña, entonces sí es adecuado el término. Sí. Pero yo no puedo pagar con el FODES camisetas que digan PCN, no puedo pagar con el FODES una valla publicitaria que diga PCN, no puedo contratar plazas temporales desde 6 meses antes de las elecciones para decir que contraté activistas porque me lo prohíbe el Código Municipal. Okay. Entonces creo que no es hacer campaña, es hacer obra. Desafortunadamente, mucha gente... Que se puede anunciar la obra, por supuesto. No, y al caso, por ejemplo, el alcalde anterior que estuvo en San José Villanueva, las obras las terminó haciendo 4 meses antes de las elecciones. Previo a las elecciones. Y realmente el pueblo no es lo que quiere, o sea, el pueblo está exigiendo que el alcalde le solvente los problemas desde el primer día de su gestión. A mí me está pasando. Correcto. A mí la gente ahorita me está diciendo, hey, estábamos acostumbrados a una administración de Pedro Durán pujante, que desde el día 1 comenzó a trabajar en el 2012 y el cambio se vio. Y ahorita tenemos ganas, tenemos ideas, tenemos proyectos que queremos ejecutar, pero no tenemos dinero. Entonces, estamos pasando un momento complicado en el que, como yo le reitero, creo que no se trata de revanchismo político, creo que no se trata de decir el Estado soy yo, creo que no se trata de demostrar que se tiene todo el poder y todo el control, sino que es un momento en el que está bien, si quieren que rindamos cuentas, yo soy el primer abanderado en decir rindamos cuentas, pongan todos los controles que quieran. Hay que fortalecer el trabajo de la Corte de Cuentas de la República, porque el trabajo de la Corte de Cuentas, por ejemplo, es el mismo que acaba de decir que el exalcalde del Puerto de la Libertad tiene un reparo patrimonial de $1 millón y pico por algo que hizo mal,
o es el mismo que sacó que por el negocio del mercado Cuscatlán también había un reparo patrimonial, sí, y es el mismo que sacó reparos patrimoniales en todas las alcaldías del país. Lo que pasa es que el proceso es largo, el proceso es un juicio de cuentas, y todos los juicios de cuentas llevan un proceso. No es algo que hoy llegó la Corte de Cuentas y mañana alguien terminó en la cárcel, a menos que sea un delito gravísimo, que ahí mismo la Corte de Cuentas tiene una unidad de la Fiscalía General de la República en su interior y se muestra parte en todos los procesos. Yo creo que sí hay que rendir cuentas, yo creo que es importante que todo funcionario público presente, desde presentar la declaración de probidad, por ejemplo, que todos tenemos que hacerlo para comprobar el Estado si tenemos o no enriquecimiento ilícito y el origen de nuestros fondos, y de la misma manera rendir cuentas sobre cada centavo que nosotros estamos administrando, porque no es dinero nuestro. Yo no tengo por qué darle cuentas a la gente de qué hago con mi dinero, el que yo me gano, pero el dinero que yo administro como alcalde, claro que sí, ese sí, porque es un fondo público, y yo debo contarle a la comunidad en qué lo ocupé, en qué lo gasté, qué quiero hacer y por qué lo voy a hacer. Hacer los procesos que corresponden y que los mismos sean auditados, pero no se puede castigar al pueblo quitándole esa importante fuente de recursos. Hay que estudiarlo, a quiénes se le va a dar, qué tipo de municipios podrían quedar fuera de la ley FODES, porque no lo necesitan, porque son autosostenibles, pero hay municipios que realmente están quebrados sin FODES. Y eso no tiene que ver con que si somos muchos municipios o somos pocos municipios. Por el contrario, ser muchos municipios permite tener más acercamiento con la gente. Si usted camina en lo rural, ¿cuántos caseríos hay en cada municipio? Que son pequeños grupos de personas que empezaron como familia. Y con muchas necesidades. Por supuesto, vivienda digna, salud, seguridad. Por eso es que las alcaldías muchas veces tenemos clínicas municipales. En el caso de San José Villanueva, por ejemplo, hoy nosotros no tenemos Fosalud. Tenemos una unidad de salud que funciona por el Ministerio de Salud, pero no tiene ambulancia. Y cuando alguien necesita ser trasladado, le hablaban a la PNC para que la PNC pusiera su radiopatrulla para llevar al paciente al hospital. Pero si eso pasaba, entonces nos quedábamos sin radiopatrulla para el tema de seguridad. ¿Qué necesidades debe fortalecer el gobierno para los municipios, en todo caso? Creo que usted me hablaba de necesidades, ahí está el caso de que no hay ambulancia. Creo una ambulancia excelente que funcione mire, para bien. mí el país demanda tres cosas: Sí, seguridad, salud y educación. sí. Esas tres cosas son responsabilidad del Estado. Para todo lo demás, cada uno trabaja. Y cada uno, si usted tiene salud y no tiene que gastar en un sistema de salud, porque recibe todas las medicinas, pero usted va a un hospital y le dice, fíjese que no hay esta medicina, venga el otro mes. Entonces el paciente que es cardíaco tiene que ir a comprarla a una farmacia. Dejó de tener dinero. Seguridad. Las empresas tienen que gastar en seguridad privada, porque es un flagelo que todos los días tenemos. Y educación, educación de calidad. Si uno quiere sacar a un país del tercermundismo, tiene que empezar a educar a los que ni siquiera han nacido. Porque ya nosotros ya estamos grandes y ya estamos maleados y ya estamos hechos. Sí. Pero el que no ha nacido todavía tiene oportunidades de encontrarse un país mejor. Dentro de estas tres cosas, ¿cuál sería la prioridad en su municipio? La seguridad, sin lugar a dudas. Sí. ¿Cómo está este municipio? Bueno, ¿Está violento o hay muchos homicidios? Acabamos de tener hace poco más de una semana un homicidio de un conductor del transporte colectivo de pasajeros que nos tuvo casi 10 días en un paro de labores en los que la gente pagaba hasta $1 por hacer un traslado de 7 kilómetros, que es lo que la distancia entre San José Villanueva y la carretera al Puerto de la Libertad. Sí. Imagínense ustedes, esa persona pagaba $1 para salir y $1 para regresar, $2. Diarios. Más lo que pagaba del Puerto de la Libertad hasta donde iba. Si iba a Santa Tecla le cobraban creo que 60 centavos. ¿Qué ruta es la que llega ahí? La 151, o sea que sí, estamos hablando que una persona podría haber gastado al día hasta $5 en transporte. Por 10 días son $50. Con un salario de $300, entonces estamos golpeando al pueblo. La seguridad debe ser una prioridad. Hablaban de que ya se había aprobado la fase 3 del Plan Control Territorial. Pues qué bueno, pero ojalá que de verdad el control territorial lo tengamos los buenos, porque los malos por ahora le están ganando el mandado al país. ¿Con el control territorial usted ha visto que está funcionando en su municipio, por ejemplo? Pues la verdad creo que no. Creo que San José Villanueva está sumido en un tema de extorsiones, los comerciantes están pagando extorsión, el tema ahora que tuvimos con lo del transporte, la gente no se siente segura. Yo le puedo decir, en el año 2012, lo tengo tan presente, en el 2011 cuando empecé a hacer yo mi campaña, sí, la primera, a nosotros nos daban las 2 de la mañana,
poniendo banderas en los postes con equipo de trabajo de jóvenes, que o sea, no eran personas adultas, sino que jóvenes, que ahora los jóvenes son los más buscados por pandillas. Nos daban las 2 de la mañana, a esa hora estábamos comiendo pupusas, jugando banquito, chiveando entre todos, matando un poco el estrés para seguir trabajando y que al día siguiente la calle ya estuviera engalardonada con nuestras banderas. Todo eso cambió. Ahora San José Villanueva, a las 9 de la noche, todo el mundo está en su casa, todo el mundo está guardado. Cuando antes la gente estaba en la calle, estaba por el calor, estábamos tomando el fresquito de la tarde, pero ahora todo eso realmente cambió. Cuando se habla de control territorial, la gente quiere ver a los policías, a los soldados patrullando en la calle, tener más sedes policiales. Mire, yo creo que... O simplemente eso no se ve y la gente duda de que hay seguridad en este país. Mire, yo creo que la seguridad tiene mucho que ver la percepción que tiene la persona. Exactamente. Cuando usted va, por ejemplo, le voy a poner un caso muy particular. Uno de los lugares más inseguros que tenía San Salvador era el Parque Cuscatlán. En el Parque Cuscatlán pasaba de todo, antes de la remodelación que se hiciera con cooperación internacional. Pero antes de eso, además de que daban clases de manejo, ahí pasaba cualquier cantidad de hechos delictivos adentro del parque. El Parque Cuscatlán se remodela y ahora es un lugar seguro, en el que la gente se siente segura. Si usted entra al Parque Cuscatlán, no va a encontrar una persona armada. No hay ninguna. Lo que hay son una especie de guardaparques, que son personas que están limpiando, que son personas que están orientando, que son personas que le dicen al niño, no lastimes la planta, que son personas que están arreglando las cosas. Sí. Eso nos da seguridad. No es ver a una persona con un fusil la que nos da seguridad. Muchas veces nos da miedo. Yo tuve la visita de gente que vino a mi municipio, que venían de Canadá, y lo primero que se asustaron es que vivíamos en una ciudad amurallada, con alambre del que se usaba para la guerra, el alambre de Razor de nosotros, que es común, pero para ellos es alambre de guerra, y que toda la gente anda armada, y que la gente va en un carro, y a veces es una persona de dinero, o un funcionario, qué sé yo, y va un pick-up atrás con 2 personas con 2 fusiles. Sí. Usted no sabe si esos son ladrones, si son seguridad, usted no sabe, sí. Pero en ese mundo vivimos. La seguridad es percepción. Todo el mundo quisiera ver un policía en cada cuadra. El Estado no tiene los recursos para hacer eso, pero sí puede tener los recursos y la inteligencia para poder desarticular bandas, para darse cuenta, por ejemplo, creo que todos saben, la policía misma, hablábamos con un jefe policial y sabe que hay extorsiones a los comerciantes en San José Villanueva. Y si ya sabemos que hay extorsiones, y si ya sabemos quién recoge la renta, y si ya sabemos a dónde la lleva, ¿qué esperan para actuar? Ese es el verdadero control territorial. La seguridad es la percepción que un ciudadano tiene sobre el ambiente en el que vive. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedir que ocurra. Obviamente tenemos que colaborar. Y nosotros como autoridades municipales tenemos que estar en total disposición para trabajar en conjunto con el Ministerio de Seguridad, con la Policía Nacional Civil, con el Ministerio de la Defensa, porque la seguridad también es responsabilidad de todos. Vamos a hacer una nueva pausa comercial. Al regresar, yo tengo aquí en mis apuntes que la comisión, señor alcalde, que está viendo las posibles reformas constitucionales, comisión gubernamental, está hablando ya de reformas a la Constitución que contempla eliminar la Corte de Cuentas y crear una Contraloría General de Estado. Algo que hablaba usted un poco de centralizar esto, ¿verdad? Con eso regresamos, no nos cambie. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos con su programa Criterios y nos quedamos con un tema pendiente. Hablaba de reformas a la Constitución que contempla eliminar la Corte de Cuentas y crear una Contraloría General de Estado. Esto se está viendo precisamente
en la comisión que estudia posibles reformas constitucionales. ¿Qué opina usted, señor alcalde, de esto? Pues mire, yo, como le decía hace un par de bloques atrás, yo estoy a favor de que rindamos cuentas. Todo funcionario público debe estar sometido a rendir cuentas en el momento en el que el Estado mismo se lo demande. Ahora bien, eliminar la Corte de Cuentas para crear un nuevo ente, yo sí ahí no le encuentro la lógica, porque si ya hay uno, mejor fortalezcamos el que ya está y hagamos que funcione como corresponda, con las reformas a la ley de acuerdo a los supuestos hechos de corrupción que se han dado, en finiquitos express y un montón de cosas que siempre se han dicho alrededor de la Corte de Cuentas. Pero yo le puedo decir de auditorías que a mí me ha hecho la Corte de Cuentas, en las que han llegado a pedirme hasta el registro sanitario del agua embotellada que nosotros le dábamos a los niños en una guardería. Que dicho sea de paso, está cerrada la guardería porque no hay FODES. Sí. Pero la Corte de Cuentas a mí me ha llegado a hacer una auditoría que de verdad usted se pone a pensar hasta dónde es capaz un equipo auditor de llegar cuando hay cosas más importantes, pero ese es el trabajo de ellos. Se estará planteando esto porque realmente la Corte de Cuentas, años y años, y muchos dicen que realmente no funciona, no ha venido funcionando como debe ser. Mire, mucho se ha dicho de la Corte de Cuentas. Antes, por ejemplo, decían de que la Corte de Cuentas era parte de cuotas de poder. Exactamente. Y que esa era la cuota de poder que tenía el PCN, por cierto, sí, Nacional. esto. Por años, Ciro Cruz Cepeda, que fue presidente de la Asamblea, siempre como que la cuota era la Corte de Cuentas para el PCN. Mire, yo no le puedo decir si eso era así, porque yo nunca estuve en esas negociaciones. Yo en ese momento de mi vida no estaba, ni pensaba estar en política, sí. Pero lo que sí es cierto es que si las instituciones no funcionan, hagamos que funcionen. Sí. O sea, si por ejemplo el mismo presidente de la República dijo una vez que Casa Presidencial era una cloaca por todo lo que pasaba, no estamos haciendo una nueva presidencia de la República, no estamos creando una nueva institución Casa Presidencial. Está haciendo las cosas para tratar de mejorar la imagen que el ciudadano tiene. Sí. La Asamblea Legislativa sigue siendo la misma, con los mismos 84 diputados, que siguen ganando el mismo sueldo, que se repartieron una cantidad de dinero por diputado, o sea que todas las cosas se siguen haciendo igual. Creo yo que, ¿por qué inventar una Contraloría cuando ya tenemos una Corte de Cuentas? No inventemos la rueda, sino por el contrario, mi pensar es que se perfeccione lo que ya se está haciendo. Y la mejor forma de perfeccionarlo es siendo riguroso. Pero hay mucha posibilidad de que esto se llegue a aprobar. Bueno, es que posibilidades tienen mayoría en la Asamblea. Totalmente, y si así lo quieren hacer, mire, yo respeto cuando el presidente de la República dice, nosotros tenemos la mayoría, y eso quiere decir que la mayoría quiere que las cosas se hagan como nosotros las estamos planeando. Está bien, siempre y cuando las cosas se hagan bien, porque realmente al final, justo juez, es el tiempo. Y solo el tiempo dirá si lo que ahora se está haciendo se hizo bien o si de igual manera algunos funcionarios del actual gobierno van a terminar así como están otros en el sector 9. A eso voy, ¿se va a controlar a todos por igual? Pues no lo sé, yo esperaría que sí, porque entonces volvemos al tema del revanchismo. No voy a fregar a los míos ni que me frieguen a mí, sino que me voy a desquitar con los otros. Y yo creo que aquí la balanza debe de ser pareja. El presidente de la República dijo, y le acaban de sacar nuevamente el video, el día que alguien de ustedes toque un centavo, yo mismo lo meto a la cárcel. Y han salido varios funcionarios señalados en actos de corrupción que mucha gente dice, lo ideal hubiera sido que los separe de sus cargos y que les inicien una investigación. Si alguien es honesto y no tiene nada que pagar, que continúe en el ejercicio de su cargo. Es que todo funcionario público está sometido al escrutinio. Entonces, puede ser, porque al final yo no tengo claro esta famosa lista que sacó el gobierno de Estados Unidos. Lista Angel. Esa lista yo no tengo claro cómo lo investigan, qué pruebas tienen. A usted lo están acusando. Usted está en la obligación o en su derecho de defenderse. Sí. A mí, si yo hubiera aparecido en una lista como esa y a mí me dicen que yo estoy involucrado en tráfico de personas, por ejemplo. Bueno, plantean algunas cosas. Que por eso, pero si yo fuera, mire, señor, disculpe, usted que me está acusando, ¿qué pruebas tiene contra mí? Ah, mira, aquí está esto, yo le enseño mis pruebas y me descargo de esto y santo pero remedio ahí como solo la lista se dice por qué y hasta ahí. Por eso, cada país tiene su forma de trabajar, pero en todo caso, le reitero, todo funcionario público debe rendir cuentas y la ley debe estar hecha para todos por igual y no solo favoreciendo a un grupo o a una persona. Lo mismo sucede con lo que se están investigando en casos de
los famosos sobresueldos. Pues Ha mire, existido partidos, en el caso de Arena, hay un diputado, René Portillo Cuadra, que dijo que ellos están de acuerdo con esta comisión siempre y cuando se investiguen a todos, pues, no solo de X partido. totalmente. Mire, yo creo que el tema de los sobresueldos, una vez conversando con unos amigos en una tertulia política, hablábamos que para que una persona no reciba sobresueldo, para que una persona no robe, lo primero que tiene que hacer es ganar bien. Si usted tiene a un empleado ganando bien, no tiene por qué robar. Pero, ¿de qué sirve tener cargos ad honorem, que yo no cobro sueldo, Pero por y otro por lado, otro lado me están dando $8,000 porque soy asesor? Entonces lo que estoy haciendo es mintiendo. De aquí me quiero ver bien bonito, pero en este lado estoy mintiendo. sí, Mejor páguele esos $8,000 al secretario, al ministro, a quien usted quiera, y entonces adviértale que si le mete las manos al erario público, se las va a volar. Ahí estoy de acuerdo. Pero aquí mucha gente dice, es que el presidente de la República, perdóneme, si el presidente debería ser el mejor pagado, si es el número uno del Estado, es por el que caen todas las responsabilidades, toda la política exterior, la deuda y todo lo que usted quiera. El presidente debería de ser el funcionario mejor pagado en el país. No es posible que un director de una multinacional gane más que un presidente de la República. sí. Y si usted mira el presidente nuestro, a veces en la madrugada está trabajando, entonces el presidente debería ser el mejor pagado. Si usted trabaja, tiene derecho a cobrar un sueldo. Ahora, alcaldes, por ejemplo, que ni siquiera llegan a la alcaldía, entonces a esos tampoco los podemos premiar Bueno, con un pero salario. hay de salarios a salarios, ¿va? Hay un aumento del 20% al salario mínimo que entra en vigencia el próximo mes. Vamos a hablar un poco de esto, a ver cómo se pagan en las alcaldías, si hay gente que gana el salario mínimo y se van a ver beneficiados con este aumento. Regresamos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con nosotros. Este es el último bloque de criterios y seguimos conversando con Pedro Durán, alcalde de San José Villanueva, y vamos a tocar el tema del aumento salarial al salario mínimo, específicamente de un 20% que entra en vigencia el próximo mes, en agosto. ¿Qué opina de esto usted? Bueno, mire, yo creo que el tema del salario mínimo siempre es sensible para la comunidad. Es algo que siempre se tiene que estar haciendo y que se tiene que estar regulando. Conversaba con un amigo hondureño y me decía, aquí por ley el salario mínimo se va incrementando en un número porcentual. Creo que cada 3 años. Cada año. O cada año. En Honduras es cada año, creo que aumenta el 4%, sí, todos los años. Aquí pues ya hace años que no se hacía una reforma al salario mínimo. Sin embargo, hablamos del salario mínimo, pero ¿qué pasa con el que no gana el salario mínimo? Que los mismos incrementos que tiene en la canasta básica los sufre el que no gana el salario mínimo. O sea, aquí a mí me decían varios empleados, mire, y nos van a aumentar el 20%, porque la gente tiene esa idea ¿Hay mucha errónea. gente que gana el salario mínimo en su alcaldía? No, ninguno. Todos están arriba. En la alcaldía el incremento del salario mínimo nos va a representar menos de $1,000 mensuales. Porque, bueno, desde mi administración yo siempre busqué que nuestros empleados ganaran un poco más del salario mínimo. Porque vuelvo a lo mismo, si usted tiene motivado a su empleado le va a rendir.
Si yo le pago bien a mi empleado no me va a robar. Pero si yo a mi empleado le estoy cutarreando los centavos que gana, con justa razón, cuando vea puesto una hojita de papel, se la va a llevar para su casa. Entonces yo creo que sí va a afectar a muchas municipalidades, sobre todo alcaldías grandes, que tienen empleados que están ganando el salario mínimo. Va a afectar también a los empleados eventuales. Nosotros contratamos ahorita, por ejemplo, queremos hacer un tema de ornato, vamos a contratar empleados para poder hacer chapoda de árboles y embellecimiento de jardines y parques, y esta gente a la que antes nosotros le pagábamos $12 al día para que menos los descuentos le salieran los $305 del salario mínimo, ahora ya no va a ser eso, ahora ya vamos a tener que pagar 17. Entonces ese incremento sí va a ir subiendo. Y volvemos al origen de la plática, ¿de dónde le voy a pagar? Si para eso también necesito el FODES. Pero ¿podrán las alcaldías someterse al famoso subsidio que va a entregar el gobierno por un año a quienes... Según lo que dice el comunicado de Bandesal y lo que dijo el presidente, aplica únicamente a micro, pequeños y medianos empresarios. No alcaldías. No alcaldías. Entonces sí necesitan el FODES. Totalmente. Es que el FODES, creo que del FODES se tiene que hablar mucho para educar a la gente y que entienda cómo funciona, para qué se puede utilizar y para qué no se puede utilizar. Pero las alcaldías del país, realmente me atrevería a decirle que más de la mitad de las alcaldías del país dependen por lo menos en un 50% de su presupuesto de ingresos y egresos para poder llevarle las obras que la comunidad necesita. Mucha gente dice, es que yo pago mis impuestos. Mentira, porque la gente, por ejemplo en San José Villanueva, mucha gente dice, yo pago mis impuestos. Ahí empieza el desconocimiento. Impuesto no paga, porque el impuesto es por actividad económica, paga tasas por servicios. Tasas municipales. Y eso es recolección de desechos, alumbrado público y mantenimiento vial. Entonces, tenemos que lograr educar a nuestra comunidad para que se dé cuenta que no es lo mismo estar afuera criticando y esperando que se haga a cuando ya estamos adentro, y estando adentro dependemos de la buena voluntad que tenga el gobierno central para trasladar los recursos en beneficio de la comunidad. Pedro Durán, alcalde de San José Villanueva, muy amable por su visita. Muchas gracias a ustedes por el espacio, por el tiempo, y aquí estamos siempre a sus órdenes. Y gracias a ustedes, pasen una feliz noche.